Bien, comenzamos este tema acerca de la evaluación y el tratamiento psicoeducativo en las dificultades de la escritura. Vamos a comenzar en primer lugar con la evaluación de la disortografía, ¿vale? Primero evaluación y luego veremos la intervención. La evaluación puede ser, se puede distinguir entre evaluación formal, por un lado, que es la que vamos a comentar, y las pruebas que se pueden utilizar de manera específica para evaluar problemas en la disortografía, pueden hacer referencia, pueden evaluarse la inteligencia general, mediante un test de inteligencia. Por ejemplo, el test WISC, ¿vale? Es una versión de un test que se llama test WISE, que es para adultos. Pues el WISC es para niños, ¿vale? De children, ¿vale? Las siglas corresponden con Wechsler, la W, que es el autor, ¿vale? Intelligence, la inteligencia scale, la escala, y C de children. Valora el coeficiente de inteligencia en la infancia. Para evaluar específicamente, recordemos que las pruebas formales, ya lo veíamos también en el tema de la lectura, eran las que estaban estandarizadas entre la población, las que nos permite decir si el niño se encuentra en la competencia que se mide ese test, si se encuentra en el nivel promedio o está por encima o está por debajo de lo que sería esperado según su grupo de referencia con el que es comparado, pues, por ejemplo, niños de la misma edad, del mismo nivel educativo o no. En cuanto a la lectura y escritura, se puede utilizar el test TALE, que lo vamos a ver en prácticas, las siglas T de análisis de lectoescritura, ¿vale? No me detengo aquí porque lo veremos en práctica, pero nos permite establecer, pues, según el número de errores que el niño cometa en diferentes pruebas, ¿vale? Pues por ejemplo, dictado, escritura espontánea, etcétera, puede determinar si se encuentra dentro de lo normativo o comete más errores de lo que sería esperado. También se puede evaluar de manera formal, mediante pruebas estandarizadas, la percepción auditiva y visual, ¿vale? Con la prueba Tarrasa, que bueno, lo que nos ayuda, esta prueba lo que hace es presentar estímulos de distinta magnitud o intensidad, bien de tipo auditivo o bien de tipo visual, ¿vale? Para ver si el niño es capaz de diferenciar, distinguir pues esas variables que se manipulan en los distintos tipos de formatos estímulos. También se puede evaluar la percepción espacial, la percepción del espacio, del tiempo, también el rendimiento de la memoria o el nivel de vocabulario del niño, ¿vale? Todo ello a través de la misma prueba, el test de Ben Hale. Luego también a nivel de articulación de sonidos, pues podríamos utilizar la prueba de desarrollo fonológico de Bosch. Es una prueba que igualmente nos dice, evaluando a un niño en concreto, pues determinar el grado de desarrollo fonológico que tiene y ver si es lo esperado conforme a su edad, a su desarrollo, o por ejemplo tiene un desfase, está un poco por atrás. Luego la conciencia fonológica también puede ser evaluada. Ya sabemos, recordemos lo que es la conciencia fonológica, que hace referencia a la capacidad de darse cuenta, de reflexionar sobre los componentes básicos del lenguaje y manipularlos, o lo que en la práctica sería, pues, ser consciente de que cuando escribimos o leemos una palabra, pues que esta palabra a su vez se compone de elementos más básicos, como por ejemplo los fonemas, y que esos fonemas se pueden recombinar de otra manera con otros fonemas distintos y dar lugar a nuevas palabras distintas, ¿vale? Bien, pues esto se puede evaluar de manera estandarizada con la prueba de evaluación del lenguaje oral y escrito de Mayor y colaboradores. De acuerdo, una vez que hemos visto la evaluación formal, pasamos al segundo tipo, que os adelantaba, decía que había dos tipos. Sería la evaluación informal, ¿vale? La evaluación informal no consiste en ningún test, ninguna prueba que se haya estandarizado en una multitud de población para comparar los resultados, sino que la evaluación informal son pruebas que elaboran los propios docentes en el aula para su uso cotidiano. Entonces, estas pruebas, pues recordemos también que hablábamos de ellas en el bloque de la lectura. Estas pruebas se elaboran y depende de la finalidad de lo que queramos evaluar. Nos permiten, pues, recoger información sobre aspectos implicados en la disortografía, ¿vale? Y esta información se puede complementar
con la evaluación de las pruebas formales, las que hemos visto en la diapositiva anterior, para tener una mayor información. Entonces podemos diseñar, por ejemplo, dictados de palabras que pongan, que requieran al niño del dominio de las reglas ortográficas, palabras que lleven H o que lleven M después de B y de P, etcétera, ¿vale? Para ver si va reconociendo o va interiorizando o no las reglas del uso ortográfico de la escritura. Entonces, como decimos, pues esta evaluación comprenderá esas tareas que se proponen al alumnado en clase, para ver el grado de competencia en el manejo de las reglas ortográficas, ¿vale? A su vez, como hemos dicho, las pruebas informales también se pueden utilizar, se pueden añadir a la evaluación de la escritura en general y de la lectura, como ya hemos señalado. En cuanto a la intervención, ya pasamos de la evaluación a la intervención, a intervenir en problemas por disortografía, pues podemos recurrir al uso de los llamados listados cacográficos y ficheros cacográficos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, pues muy sencilla, la palabra, el propio nombre lo indica. El listado cacográfico consiste en tener como una herramienta de uso cotidiana del aula, el docente pues cuenta con un listado de los errores más comunes que se cometen de acuerdo con el nivel de escolarización en el que esté trabajando, ya sea primero de primaria, segundo de primaria, etc. Y al lado de esos errores, de esas palabras escritas de manera incorrecta, estarían acompañadas por la escritura correcta de las mismas, ¿no? Escribir esa palabra correctamente sin error. Y el fichero cacográfico se basa en la misma metodología, pero en este caso cambia el formato. Se trataría de fichas en las que tienen en una de las caras la palabra con error, o esa palabra en la que es frecuente los errores, ¿vale? Estaría, por ejemplo, en una cara, por ejemplo, la cara delantera, estaría la palabra escrita correctamente, y en este caso por detrás pues estaría presentada la palabra de forma incompleta, ¿vale? Pues sin escribir correctamente, para que el alumnado pueda comparar y pueda ver cómo sería escrita de manera correcta, ¿vale? También pueden incluir estas fichas dibujos que ayuden por ejemplo, a poner en marcha alguna regla mnemotécnica para ayudar a recordar mejor pues cómo se escribe esa palabra, ¿vale? Pues con ayuda de ese dibujo, que se asociaría a alguna regla mnemotécnica, pues sería una pista, una clave para recordar mejor cómo se escribe esa palabra, si lleva H, si es con V o con B, etcétera. Pasamos ahora a hablar de las disgrafías. En primer lugar nos ocupamos de la evaluación. Como es obvio, pues en este caso lo que corresponde es evaluar la propia grafía, la propia escritura de la palabra o de sus componentes más básicos, como sílabas o grafemas, así como también los factores asociados, pues como por ejemplo pues la memoria o la postura o el control visual, o la coordinación entre el ojo y la mano, ¿no? Lo que sería visomotora, etcétera, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Bien, hay una batería muy completa, que es la batería porque incluye diferentes pruebas que evalúan distintas competencias, que sería la batería de evaluación de problemas de escritura, o PROESC, ¿vale? Cuyos autores aparecen aquí, y que evaluaría los procesos implicados en la escritura, que se puede aplicar de manera individual o por grupos, a toda la clase inclusive. Y está baremada para niños de 8 a adolescentes de 15 años, ¿vale? Es decir, que nos permite comparar con los resultados en este grupo de edad. Yo puedo utilizar la prueba con un niño de 9 años y ver cómo están sus resultados con respecto a los niños de 9 años, si está por debajo o por encima, y así pues hasta 15 años. Bueno, ¿y cuáles son esos procesos implicados en la escritura? Bueno, pues ya en temas anteriores lo hemos comentado, pues el desarrollo de la ruta fonológica, de la ruta léxica, la conciencia metalingüística o fonológica,
el control de los procesos motores, etcétera. Todos los procesos que intervienen en la escritura, ¿vale? La memoria para recordar cómo se escriben las palabras, etcétera. Todo eso. Pero también se puede evaluar si la batería de evaluación de problemas de escritura sería una prueba formal, ¿vale? Si queréis lo ponemos aquí. Esta sería una prueba formal, ¿vale? Porque está estandarizada, está baremada en la población. La evaluación informal, que es aquella que se hace en el aula, diseñada expresamente según el propio interés del docente, según lo que quiera observar, ¿vale? Pues se llevaría a cabo de manera que va observando en el aula, según el día a día del alumnado, pues los errores que comete en la escritura espontánea a la hora de, por ejemplo, realizar composiciones escritas, o también en el caso de las tareas por dictado. También además puede dedicarse a observar pues cómo realizan tareas motrices, ¿no? de control motor, ¿vale? Del brazo, de la mano, de la escritura, el uso del lápiz, el trazado, ¿vale? Realización de patrones rítmicos, pues proponer trazos que tengan que seguir o repetir movimientos en forma de bucles o determinado un patrón del tipo que sea, y ver cómo ejecutan esos patrones rítmicos, ¿no? Repetitivos, etcétera, ¿vale? Para ver pues cuál es el grado de soltura o de competencia del niño en tareas que implican o en ejecuciones que son necesarias para llevar a cabo una adecuada una escritura adecuada. Bueno, pasaríamos ahora a la intervención en disgrafía. Vamos a ver algunas pautas de intervención. Bien, es clásico el uso de cartillas y cuadernos de caligrafía, que son una ayuda importante. Como sabemos, están dirigidos a mejorar la grafía, pero no es la única herramienta de intervención, ¿vale? Es importante acudir a las competencias previas. Las competencias previas, ¿vale? Pues las vamos a ir viendo a continuación, ¿vale? Aquí tenéis pues la coordinación, la lateralidad, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, no solo es necesario trabajar con cuadernos de caligrafía y cartillas, sino que también vamos a tener que manejar ese tipo de competencias. ¿Cómo estimulamos las competencias previas? Bueno, pues aquí tenemos mediante técnicas de dos tipos. Técnicas no gráficas, ¿vale? Sería el primer tipo. Es decir, que no se basan en utilizar, en que el niño tenga que realizar algún gráfico, algún dibujo, algún trazado, alguna escritura, etcétera, ¿vale? Sino que serían a un nivel quizás más amplio, más general o más corporal. No requieren necesariamente el tener que dibujar algo sobre el papel o escribir algo sobre el papel, de ahí que no sean gráficas. Entonces, sin embargo, lo que se va a practicar sí es un requerimiento previo para luego poder escribir correctamente, ¿vale? Entonces, las técnicas no gráficas, ¿qué es lo que entrenan o qué es lo que preparan? Pues la coordinación corporal, la coordinación a nivel de todo el cuerpo, o del uso del espacio en el cuaderno, también el equilibrio general, ¿vale? A la hora de la posición, a la hora de mantener una posición adecuada durante un tiempo, ¿vale? Que luego pues va a ser necesario, pues, por ejemplo, para sentarse, el apoyo sobre la mesa o para colocar los brazos, que tenga una postura fluida, que no esté forzada a la hora de sentarse, a la hora de coger la posición adecuada para lo que sería la preparación para llevar a cabo la escritura. Tareas de entrenar la coordinación manual, es decir, dirigir la mano según un patrón, según un modelo, según lo que vemos a través de nuestro ojo, ¿vale? Conocer bien nuestro esquema corporal, identificar los segmentos corporales para un mejor uso de los mismos, pues el brazo, el codo, la muñeca, la mano, etcétera. La lateralidad, el uso o mejor dicho, el dominio, dependiendo de que seamos diestro o zurdo, ¿no? Pues practicar
bueno, pues, para un mejor aprovechamiento de la mano, del brazo, sea a la derecha o sea a la izquierda si somos, en el caso de que seamos zurdos, ¿no? Y luego las técnicas gráficas, que como implica su nombre, pues sí que van a requerir el uso de pintar, ¿no? De poner algún gráfico, es decir, en general, o hay un trazado de dibujo o un patrón, pero escribir algo con el lápiz y el papel, ¿vale? Entonces, estas ya, si las otras eran más generales, como decíamos, las no gráficas eran técnicas más generales a nivel de equilibrio, de coordinación, del control del cuerpo, de la posición a la hora de sentarse, de coordinar, pues aquí son componentes ya más específicos, aquí ya estamos más cercanos a lo que sería la escritura, más centrado en la escritura. Bien, pues a su vez, dentro de las técnicas gráficas vamos a distinguir en dos subtipos, que serían los que vemos aquí. Por un lado, las técnicas pictográficas y por otro lado, las técnicas escriptográficas. Bien, las técnicas pictográficas se dirigen a mejorar la cualidad estética del trazo, es decir, que persiguen, por ejemplo, enseñar a hacer trazos más fluidos, por ejemplo, a no apretar demasiado la mano, ¿vale? Entonces, se basan en realizar dibujos determinados trazos con cierta estética, están orientadas más a lo que es la pictografía, no están tan específicamente orientadas a la escritura como las siguientes. Lo que se persigue, pues, rellenar una figura, pues, siguiendo un determinado contorno sin salirse de ese contorno, trazado de arabescos, ¿no? Que sabéis que, bueno, pues que son ese tipo de representaciones, trazos continuos, que no representan un dibujo concreto, ¿no? Que recuerdan un poco a la escritura árabe, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? O simplemente el dibujo libre, es decir, practicar, pues para familiarizar, para tener un mayor control a la hora de plasmar algo por escrito en un papel, pero sin que realmente estemos refiriendo a escribir o a competencias de preescritura como sería el caso de las técnicas que vienen a continuación. ¿Vale? Entonces las técnicas escriptográficas, que sería el segundo tipo, ya sí se centran son tareas que ya van muy encaminadas a lo que es la propia producción escrita, pero sin realizar todavía escritura, es decir, sin trabajar todavía con grafemas. Entonces, son tareas que ya ensayan la escritura, pero todavía sin llegar a utilizar las grafemas, la G, la M, la P, la A, sino que son ejercicios que se repasan determinadas formas, por ejemplo, ejercicios de progresión cinética, como por ejemplo ir aumentando cada vez la velocidad del trazo para ir practicando una mayor fluidez en el uso del lápiz a la hora de escribir, el uso con ayuda de bucles, trazos realizados de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿vale? Pues, como digo, estas últimas son las actividades que están más directamente relacionadas, que sería como la antesala ya a practicar con grafemas. Serían estas las técnicas escriptográficas. Bien, de manera un poquito más detallada, por ahondar un poquito, por ejemplificar aún más cuáles son las pautas de intervención en disgrafía, vamos a comentar algunas de ellas. Puede ser que algunas las hemos visto anteriormente, pero se trata, bueno, de que sepáis toda la variedad de técnicas que se pueden utilizar para intervenir en disgrafía, para mejorar lo que sería la producción escrita. Así pues, tenemos la modificación de hábitos motrices, pues por ejemplo, juegos de tensión y distensión de diferentes partes del cuerpo, es decir, aprender a tensar o a relajar distintas partes del cuerpo para tener un mayor control motor, pues tensar brazos, o apretar manos, relajar brazos, o tensar brazos, relajar hombros, ¿vale? Pues para tener una mayor conciencia, pues tensamos brazos, distensamos, para saber cuándo estamos apretando demasiado o cuando hacemos poca presión, ¿vale? Y de esa manera poder corregir problemas derivados de la escritura
que tienen su origen en una presión del lápiz a lo mejor muy intensa o al revés, demasiado suave. ¿Vale? Ejercicios para tomar conciencia del esquema corporal, para ser conscientes de si estamos en una postura adecuada a la hora de escribir o no, si es muy forzada, del control del espacio, no salirnos del cuaderno, ¿vale? Practicar la lateralidad en función de que tengamos una lateralidad diestra o zurda. Disociación de movimientos, pues aprender, por ejemplo, a mover la muñeca pero sin tener que mover el brazo o el hombro, ¿no? Hay niños que empiezan a escribir y parece que mueven todo el cuerpo, ¿no? Se sientan de manera que parece que están apretando con el hombro, con el tronco, ¿vale? Se contorsionan casi, ¿no? Tendríamos también ejercicios para el rendimiento cognitivo. En este sentido, ¿vale? Practicaríamos ejercicios que tienen que ver con entrenar la memoria para recordar mejor, también la atención para centrarnos en la tarea que estamos haciendo, ¿vale? Practicar la memoria para recordar cómo se escriben las palabras, cuál es la grafía correcta, o centrarnos en lo que prestar atención en el ejercicio que estamos llevando a cabo, que estamos desarrollando. Luego, tendríamos a nivel de coordinación manual y visomotora, es decir, coordinar la mano y coordinarla con la guía del ojo, ¿no? La relación adecuada o la coordinación adecuada entre el ojo y la mano, ¿vale? A la hora de escribir, con ejercicios como prensión precisa, ¿vale? Ir prensando en el punto o en el lugar correcto, de acuerdo con un patrón, con líneas punteadas, o con líneas entrecortadas o con líneas de puntos, ¿vale? El picado, pues con la ayuda de un punzón, ¿vale? Pinchando justamente en el sitio correcto según un patrón de puntos o de figuras, recortar, ensartar, ¿vale? Seguir un modelo determinado, bien constituido por líneas rectas, inclinadas, unir puntos para formar líneas o dibujos, seguir un laberinto con el lápiz, ¿vale? Y para terminar, pues algunas pautas más de intervención, pues también trabajar habilidades relacionadas con la escritura. Distensión motriz, pues aprender a escribir lo más relajado posible, el control del movimiento sin salirnos de los bordes, la postura lo más cómoda posible, ¿vale? Pues rayado, relleno de círculos, formas, etcétera. Ejercicios de grandes trazos, pues practicar con letras de gran tamaño, ¿vale? Al principio, cuando estamos familiarizándonos con grafemas nuevos, pues, o con grafemas que no controlamos, pues es más fácil empezar con letras en gran tamaño, realizar grafismos que sigan una direccionalidad de izquierda a derecha, trazado de bucles, como veis algunos ya han salido antes, ¿vale? Simplemente estamos poniendo ejemplos de actividades que se pueden llevar a cabo, ¿vale? Que os pueden servir también para las prácticas, Ejercicio de calcados de dibujo, ¿vale? Con papel de calca, pues sobre un modelo de un dibujo, pues practicar y reproducir, y nos ayuda al control de la escritura, según un modelo. Practicar la presión del trazo, fuerte, débil, ¿vale? Para ello se pueden emplear distintos tipos de lápices, blando o fino o duro, según el defecto a corregir, ¿vale? Según se trata de que el niño aprieta mucho o al revés, de que aprieta poquito, ¿vale? Pues le cambiamos el tipo de lapicero para forzar, bien a que tenga que apretar más o al revés, o que no tenga que apretar tanto. Practicar tareas de contraste del tamaño de letras, ¿vale? Tamaños grandes y pequeños, ¿vale? Para ir, pues si le resulta más fácil escribir en letra con tamaño grande, pues que aprenda también a llevarlo a la escritura de letras que tengan un tamaño más pequeño. De esta manera nos ayuda a corregir los errores de proporcionalidad. Para ello nos servimos de las cuadrículas.
Error de proporcionalidad se refiere a que, pues si escribo la misma palabra y escribo la palabra coche, pues a lo mejor la C es la mitad de grande que la O. La O es el doble de grande que la C, por ejemplo, o la E es más grande, es tan grande como la H, que no debería de ser así, ¿no? Porque la H sobresale hacia arriba, ¿no? Por ejemplo. Pues esos serían errores de proporcionalidad. Y luego, por último, pues practicar tareas de contraste de velocidad. Lo que sería, pues, practicar deprisa o despacio, ¿vale? Y para entrenar la fluidez, para tener un mayor control en el ritmo de la escritura. Para esto conviene aprovechar la postura del cuerpo más favorable a una escritura con una velocidad adecuada, la posición de la mano, la colocación del papel, etc. Bien, pues con esto hemos concluido los aspectos fundamentales a tener en cuenta para una adecuada evaluación e intervención en disortografía, así como también una evaluación e intervención apropiadas en disgrafía.